Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Visión, el podcast del Consejo General de Colegios Oficiales de Ópticos Optometristas. En este podcast contaremos con distintos expertos para abordar temáticas que atañen e interesan a los profesionales. Hoy hablaremos de un asunto fundamental para la seguridad vial, la visión del conductor. Sabemos, por sentido común, que la visión inadecuada de una persona al volante puede aumentar el riesgo de accidente en carretera, pero ¿hasta qué punto influye la calidad visual del conductor y cómo podemos concienciar a nuestros pacientes de la importancia de someterse a revisiones periódicas? En este episodio contamos con Andrés Gené, presidente del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana. Bienvenido, señor Gené. Muchas gracias. Y con Blanca Fernández, presidenta del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Andalucía. Es licenciada en farmacia y cuenta con estudios de máster en optometría clínica avanzada. Hola, señora Fernández. Hola. Señor Gené, ¿qué influye en una conducción segura? La habilidad para conducir seguro es el resultado entre la interacción que tenemos entre el sujeto, el individuo, el coche y el entorno. Y hablamos de que el factor humano pues es fundamental en esta seguridad vial, y dentro de este factor humano tenemos que tener en cuenta que la visión es la que tiene más importancia, dado que el 90% de la información que nos llega, que se recibe al conducir, pues viene a través de la visión. Por tanto, la vía visual es la que principalmente contribuye a la hora de mantener esta conducción segura. Podemos afirmar, que el ojo del conductor es el dispositivo que tenemos más valioso a bordo del vehículo. Ello muestra que una buena visión y habilidades visuales específicas son esenciales, por tanto, para tener esa conducción segura y eficiente. ¿Y a qué hay que prestar atención cuando se realiza una revisión visual de conductores para garantizar la seguridad vial? Sí, la actividad de conducción pone a prueba todo el sistema de percepción visual. Por tanto, el examen visual para la conducción no solo debe ceñirse a la agudeza visual de lejos o si la persona requiere gafas. Son muchas más cosas las que debemos analizar para el rendimiento en la conducción. Ejemplo de cosas que debemos valorar, además de esa agudeza visual, pues debemos valorar la sensibilidad a los contrastes, el deslumbramiento, la visión periférica, que nos ayuda a la detección de objetos no centrales y incluso movimientos, la apreciación de la profundidad, el campo de visión que tenemos, la agudeza cinética, la percepción de los colores y, sobre todo, lo que es importante desde nuestra labor sanitaria es que a los usuarios tenemos que concienciarlos, indicándoles que es fundamental visitar a su óptico optometrista para que valore sus capacidades y habilidades visuales, dado que una visión clara le va a permitir anticiparse y evaluar adecuadamente las distancias y las velocidades relativas en el entorno, lo cual es esencial, pues por ejemplo, si tenemos que cambiar de carril, si tenemos que adelantar de manera segura, si tenemos que mantener una distancia adecuada con otros conductores, con otros vehículos de nuestro entorno. Por tanto, podemos decir que esta atención visual, esta revisión visual, lo que le permite es anticiparse antes y le va también a permitir, valga la redundancia, ajustar su velocidad y maniobrar de manera más segura. Señora Fernández, le pregunto a usted ahora, ¿qué riesgo supone conducir de noche? ¿Cómo pueden disminuir estos riesgos? Bueno, pues hay una relación directa entre lo que llamamos capacidad visual reducida en la conducción y menor seguridad. En estudios recientes se ha llegado a la conclusión que al 40% de los conductores no les resulta seguro conducir de noche. Este es un porcentaje bastante alto. Pero también quiero dejar claro que no debemos solamente hablar de la noche. En todas las situaciones que le llamamos escotópicas, porque hay unos niveles bajos de iluminación, influye, por ejemplo, el que sea un día poco luminoso, nublado o con alguna situación de oscuridad. Como sabemos, en condiciones escotópicas, nuestra visión central, en nuestro ojo, nuestra visión central disminuye. Como también sabemos, se dilata la pupila y se potencia la visión periférica. Se hace casi monocromática, o sea, un solo color, lo cual reduce nuestras capacidades visuales, como es la discriminación al contraste y la definición. Conduciendo con estas condiciones que estamos hablando, la agudeza visual se reduce hasta un 70%, que también es mucho. El sentido de la profundidad, cuando vamos conduciendo la profundidad de un coche respecto a otro o a un obstáculo en la carretera,
disminuye, o sea, se hace 7 veces menos eficaz. Aumentan también los deslumbramientos que se nos pueden producir en la carretera. Se requiere también mayor concentración, lógicamente, y también, lógicamente, aumenta la fatiga visual, porque estamos haciendo un esfuerzo mayor en esa concentración. Y también aumenta el tiempo de reacción ante cualquier situación, cualquier imprevisto o cualquier situación no controlada. Estos problemas, como digo, pueden agravarse si además ese conductor posee una deficiencia visual propia, como puede ser una miopía que él tiene, un astigmatismo o una hipermetropía. Puede también tener alguna patología crónica asociada, como por ejemplo, pues en personas que hablamos de edad, pues una catarata, un glaucoma o bien una retinopatía. Y también puede haber patologías oculares más leves que también influyen en esta disminución de las capacidades, como puede ser una simple conjuntivitis, aunque nos parezca que no, puede influir una conjuntivitis, una queratitis o incluso el problema de ojo seco que todos conocemos. Por todo esto que estamos hablando, es importantísimo y necesario implicar a los conductores a realizarse exámenes visuales optométricos, pero no solo a realizárselos, sino a hacerlos con frecuencia, sobre todo en conductores profesionales, personas de edad, pacientes que tienen patologías visuales de las que hemos hablado, diagnosticadas, y que suponen una limitación en el desarrollo de la conducción, en el desempeño de la conducción. Lógicamente, esos factores le afectan negativamente. Hay un informe que se realizó sobre el estado de la visión de los conductores en Andalucía, que lo hicimos hace unos años en el Colegio de Ópticos Optometristas de Andalucía, y sacamos muchas conclusiones interesantes. Entre otras, se puso de manifiesto que un 2 o incluso un 3% de los conductores que acuden a nuestras consultas tienen un nivel de agudeza visual por debajo de los criterios que se marcan de aptitud. Y estos conductores no deberían de conducir. Es fundamental, en primer lugar, informar a nuestros pacientes de esas limitaciones que estamos hablando que puedan tener y que deben respetar al conducir debido a esa deficiencia visual que tienen debido a la edad. La recomendación nuestra es de cambiar los hábitos de conducción de acuerdo a ese deterioro de la función visual que tienen. Eso es muy importante. Y por otro lado, los exámenes visuales optométricos que realizamos en nuestras ópticas han de contener los test y las pruebas suficientes para revisar esas capacidades visuales que estamos hablando, como pueden ser las capacidades visuales binoculares, los campos visuales, la sensibilidad al contraste y, en definitiva, lo que hablamos siempre de la capacidad visual fina. Señor Gené, usted es investigador del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, donde además es profesor titular de óptica, optometría y ciencia de la visión. ¿Tiene datos sobre cuántas personas conducen con una visión insuficiente y sobre cómo se puede resolver? Sí, sorprende realmente que numerosos conductores se quejan de fatiga visual y de sensibilidad a la luz. Y pese a ello, muchos, cuando los valoramos, analizamos en los diversos estudios que hay, pues no van con la compensación óptica correcta. De hecho, un tercio de los conductores tienen una agudeza visual inferior a la que exige el código nuestro de circulación. Y 1 de cada 20 conductores, ojo, ve muy mal. Por tanto, estamos con unas cifras que resultan sorprendentes, cómo está esta situación a nivel de la conducción. O un 30% no se revisa la visión periódicamente. Si hablamos de cifras, porque un 30% pues puede quedar muy frío. Pero si decimos que más de 4 millones de conductores en España no se revisan la visión periódicamente, o como comentaba Blanca anteriormente, más de 6 millones de conductores ven mal por la noche. Entonces, esto sí que manifiesta que la influencia de un defecto de refracción, incluso de menos 0,50 dioptrías, nos puede estar afectando a la conducción nocturna, a la percepción, al poder ver las señales de tráfico o incluso a detectar peatones. Es evidente que un miope mal compensado pues va a ver mal de lejos y tardará más en detectar peligros en el entorno de la carretera. Pero también puede suceder que un hipermétrope de pequeña cuantía que no lleve las gafas, cuando acomoda va a ver bien en ese primer momento, pero esta acomodación continua durante la conducción lo que le provocará es un incremento del cansancio e incluso le puede provocar sueño durante la conducción. O un sujeto présbita que solo lleve gafas de cerca y con ellas verá el panel de conducción, pero no verá de lejos. Y si se las quita, verá bien de lejos, pero no verá el panel de conducción. Por tanto, en esos casos, y se hablará luego más adelante, hablará
blanca, pues las gafas progresivas, importante inculcárselo a ese présbita que solo necesita compensación de cerca, pues unas gafas progresivas le va a permitir ver el panel y ver bien de lejos sin tener que quitarse las gafas. Como soluciones, pues la calidad de visión y el confort mejoran con una corrección optimizada tanto para la conducción durante el día como para la conducción por la noche. Revisar la visión habitualmente y compensar cualquier error refractivo que sea significativo. Y para evitar las molestias inherentes a una alta exposición solar, pues usar unas gafas de sol buenas. Se hablará luego de qué características tiene que tener. Y, por supuesto, si se necesitan gafas o lentes de contacto para ver bien, para ver óptimo, el conductor debe estar concienciado de que tiene que usarlas, sí o sí. Y en cuanto a la velocidad, ¿cómo afecta a la visión en carretera? Sí, a medida que se incrementa la velocidad, las imágenes que percibimos, si nos ponemos nosotros como conductores, pues las imágenes se vuelven más confusas. Por lo que a efectos prácticos esto implica que se reduzca la visibilidad de lo que vemos con esa visión central que hablaba anteriormente. Y si la velocidad resulta que es muy alta, se nos va a saturar la visión periférica, disminuyendo hasta un 70%, lo que va a implicar como consecuencia que se nos reduzca el campo de visión. Es una sensación parecida a cuando circulamos por un túnel estrecho, que no vemos bien los lados, pues es esa misma sensación la que ocurre cuanto mayor velocidad ponemos en juego. Y esta afectación lo que nos va a afectar, evidentemente, nos va a alterar es la detección y la capacidad que tenemos de reacción. Si a esto añadimos que este estrechamiento del campo visual se acentúa también fisiológicamente con la edad, cuando vamos envejeciendo, el campo, de una manera natural, a partir de los 50 años, se nos va estrechando. De unos 180 grados horizontales que tenemos al principio, nos pasa a 120 grados a los 70 años y luego baja incluso hasta los 100 grados. Por tanto, si son conductores mayores, a mayor velocidad hay que añadir esa pérdida fisiológica y esa pérdida que va por la velocidad. Además, pues los estudios muestran que los movimientos oculares, los movimientos de nuestros ojos, se ha valorado y se ve que los conductores con visión borrosa, es decir, que no llevan la compensación adecuada, muestran tiempos de reacción más largos, porque tienen que mantener mucho mayor tiempo la fijación sobre los peligros antes de que puedan reaccionar. Van a realizar menos fijaciones y la duración esa de la fijación se va a ver también alterada, lo que sugiere una menor atención visual en la carretera. Y evidentemente, menor atención en la carretera implica mayor riesgo. Señora Fernández, le pregunta usted ahora, ¿qué ocurre cuando una persona mayor se pone al volante? A ver, cuando una persona mayor se pone al volante, como hemos hablado antes, incluso de día, si la iluminación es baja, podemos asegurar en un porcentaje muy muy alto que sus capacidades visuales y sobre todo sus capacidades de reacción están mermadas y debe de tener especial cuidado y restricciones. Tenemos datos del Instituto Mafre de Seguridad Social que estima que el 50% de los accidentes de tráfico con implicación de conductores de edad, con conductores mayores, se relacionan con defectos de la visión. Esto es muy importante porque está claramente demostrado que esos accidentes están relacionados con defectos de la visión. Siguiendo esta línea, tenemos que tener en cuenta que una persona mayor de 65 años necesita el triple de luz que un adolescente. Necesita el doble de tiempo para adaptarse a ese cambio de luz a la oscuridad. Y pueden necesitar sobre un 65% más de distancia para leer las señales de tráfico, aún llevando su corrección habitual en su gafa. Podéis imaginar cómo afecta esto. Además, es importante destacar que más del 73% de las personas con pérdidas significativas de visión son adultos mayores, según un informe del Atlas de la Visión de la Agencia Internacional para la Previsión de la Ceguera. Y también, según el informe que os he contado antes del estado de la visión, concluye que las agudezas visuales se reducen significativamente en mayores de 65 años. Hemos también detectado que un 30% puede tener una agudeza muy baja, entre un 0,5 y 0,7. Y también se ha podido comprobar que hasta un 8% puede tener una agudeza insuficiente, según el reglamento para conducir. Con estos datos, la verdad es que pone en evidencia
todo lo que estamos hablando y todos los consejos que estamos dando. En edades avanzadas se encuentran, como decimos, muy disminuidas las capacidades tanto acomodativas como de adición, de adaptación visual a los cambios de luz, como hemos hablado, empeora la sensibilidad al color, empeora la percepción y, por supuesto, la agudeza visual. Además, también las pérdidas de transparencia de las estructuras propias oculares de nuestro cristalino, como puede ser un principio de una catarata, y las patologías asociadas que puedan tener ese conductor. Debido a ello, debemos extremar las precauciones o reducir o evitar la conducción, más allá de que, como también nos demuestran estos estudios que hemos hecho, que 2/3 partes de los conductores que les realizamos este test en edad avanzada con alteraciones de la visión consideran que su vista es buena para conducir. O sea que tienen una percepción de su sentido que no es el que nos dan las pruebas que les realizamos. Con lo cual tenemos también ahí una labor de concienciar que esas capacidades están disminuidas y que por lo tanto tienen que adaptarlas a la forma de conducir y al tiempo de conducción. Usted, además de óptico optometrista y acústica audiométrica, por su trayectoria intuyo que conoce muy bien las necesidades de los pacientes. Y le pregunto, ¿qué tipo de gafas de sol podemos recomendarles para la conducción? Pues sí, sobre todo la utilización de gafas de sol. La utilización de gafas de sol está recomendada por la DGT, porque se ha demostrado que el 5% de los accidentes de tráfico en España suceden por deslumbramiento. Y más de un 20% de los conductores también se ha podido constatar que no utilizan gafas de sol y no la han utilizado nunca, en un país donde las horas y los días soleados pues son el mayor de Europa. Con lo cual hay razones suficientes como para que la primera recomendación sea la utilización de gafas de sol. Además de esto, la DGT indica expresamente que aquellos conductores que necesiten gafas graduadas o lentes de contacto para conducir también deben de usar la gafa de sol graduada, que también las tenemos en nuestro catálogo, donde las pueden elegir con una lente que lleve protección de sol y además lleve su graduación. Es difícil, como podéis saber, porque todos habéis acudido a una óptica a realizar alguna consulta sobre este tipo de gafas de sol, que hay un amplio abanico para recomendar de gafas de sol, graduadas o sin graduar. Y son numerosos los tipos de filtros que se le pueden poner para las distintas actividades, tanto deportivas como en este caso de conducción. Pero además de tener este amplio catálogo de filtros para ofrecer, si yo tuviese que decantarme por alguno de ellos o dar un consejo especial, sin duda recomendaría las gafas de sol con lentes polarizadas. Estas lentes consiguen evitar los reflejos molestos que el sol provoca sobre el asfalto o sobre alguna superficie brillante y que nos deslumbran al ir al volante y disminuyen la visibilidad. Estas lentes además generan más nitidez y resaltan los colores, aumentando así el contraste y facilitando también pues, la identificación rápida en la vía de una señal de tráfico, un animal que se cruce, los semáforos o incluso otros vehículos que circulan con nosotros en la carretera. Son muy recomendables. Me gustaría también hacer una mención especial a los filtros solares terapéuticos. Como hablábamos antes, con el envejecimiento de la población y la mayor incidencia, que también se ha comprobado, de patologías asociadas, se hace imprescindible que los profesionales optometristas incrementen la prescripción de estos filtros, especialmente indicados no solo para la protección solar, como hemos visto, sino para la mejora de las capacidades visuales de los mayores. Y no nos olvidamos de las personas que utilizan lentes progresivas. ¿Qué ocurre con estas personas? Bueno, actualmente el uso de lentes progresivas está generalizado en la población. Pero si hablamos en la conducción, también tenemos que decir que está totalmente generalizado. Quien no usa o tiene necesidad de usar una lente progresiva. Como sabéis, es una lente que necesita un tiempo de adaptación porque lleva varios campos, visión lejana, visión intermedia y visión próxima. Y ese paso de una visión a otra necesita un periodo de adaptación. Por eso en conductores que usan este tipo de lente por primera vez, pues necesitan un tiempo de adaptación hasta que ya controlan esas distancias y se ponen al volante. Pero sí que aportan una perfecta visión a diferentes distancias, como estamos diciendo, que es para lo que están concebidos. Algunos fabricantes de lentes oftálmicos progresivos han desarrollado también soluciones específicas para conductores habituales o conductores profesionales. Entonces, este tipo de lentes debemos de estudiarlas, conocerlas y también poder ofrecer a nuestros pacientes este tipo de lentes que garantizan en la medida de lo posible una conducción, por supuesto, más fluida y segura.
En general, estos lentes progresivos especiales para la conducción proveen de una visión nítida y muy amplia en visión lejana, que es la que siempre utilizamos cuando vamos al volante y vamos mirando al frente, y también tienen una zona intermedia muy amplia con una visión muy nítida donde el conductor puede en pocos segundos cambiar de ver de lejos a ver de intermedio y poder controlar tanto la carretera como el mando, como el cambio de luces, como el cuadro de mando. Permite enfocar de forma muy rápida cuando nuestros ojos, como estamos viendo en la carretera, se mueven en segundos. No podemos tardar en enfocar de lejos y pasar a cerca o intermedio. Con estos tratamientos especiales amplían, por supuesto, el contraste y la nitidez. Es importante que tengamos en cuenta todas las soluciones posibles, específicas para conductores que existen en el mercado y que cuando acudan a nuestros establecimientos sanitarios de óptica se las podamos recomendar y ofrecer. Para terminar, señor Gené, ¿qué consejos debemos ofrecer a los conductores en sus revisiones visuales para reducir el riesgo de accidentes? Los ópticos optometristas somos profesionales sanitarios que hacemos una labor principalmente de atención primaria y comunitaria dentro de lo que es la sanidad privada. A través de los más de 10.000 establecimientos sanitarios de óptica que están distribuidos por toda la geografía española, se puede hacer revisiones visuales por parte del óptico optometrista. Y el mejor consejo, el consejo global, sería que para tener certeza de una buena visión en la conducción, prevenir es fundamental. Por ello, el objetivo a seguir es concienciar a los conductores de la importancia de las revisiones visuales periódicas. Los ópticos optometristas podemos mostrar a los conductores cómo cantidades moderadas de desenfoque le pueden afectar a su rendimiento en la conducción, dificultando la detección de peligros como niños o animales que se pueden cruzar en la carretera, y ese desenfoque le puede aumentar su tiempo de reacción y sus distancias de frenado. Ello ayudaría a contrarrestar la creencia que muchos conductores tienen de que su visión es suficientemente segura, cuando muchas veces no es cierto esto. Con pinceladas de consejos, pues una buena visión permite percibir adecuadamente los cambios en la visibilidad y ajustar el comportamiento de la conducción en consecuencia. Informar y ofrecer sugerencias sobre las opciones de lentes para ver mejor y reducir el deslumbramiento, además de estrategias sencillas que podemos transmitir a los conductores, como mantener las lentes limpias, una cosa tan sencilla que permite mejorar la visibilidad. No esperar el conductor a ver mal para revisarse la visión. Es responsabilidad de cada conductor asegurarse de que su visión está corregida de forma óptima. Y como consejo final, podríamos decir que cada año y medio sería conveniente que los conductores revisasen cuál es su estado visual para tener certeza de que tienen una visión óptima para desarrollar correctamente la actividad de la conducción. Andrés Gené y Blanca Fernández, presidentes de los colegios oficiales de ópticos optometristas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, respectivamente. Muchas gracias por acompañarnos en Nuestra Visión. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.